Sí, doctor, El sí se ve. delirio y demencia, ¿no? Clínica y tratamiento. Ya, gracias. Muy bien, voy a pedir disculpas. Parece que en mi máquina ha habido un cruce de chicotes y no ha podido salir en la presentación. Quiero confirmar, ¿están viendo la presentación, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias, muy amables. Me han sacado de un apuro. Yo en tecnología soy nulo. Ese es uno de los problemas de ser una generación anterior. Muy bien. El tema que vamos a tocar ahora está relacionado con el delirio y la demencia. Ambas circunstancias tienen que ver con el estado de conciencia. ¿Se acordarán ustedes cuando revisaron la conciencia? Encontramos que había alteraciones en los diversos niveles de funcionamiento de la conciencia y que algunos procesos de alteraciones de conciencia tenían que ver con alteraciones complicadas, no solamente con la baja de la presentación del nivel de conciencia, sino también con algunos productos secundarios, estrechamiento de conciencia o presentación de determinadas características como alucinaciones o ideas delirantes. Entonces, cuando hablamos de delirio y demencia, estamos hablando de organicidad. Esa es la parte importante que quiero yo que entiendan. Entonces, cuando hablamos de organicidad, tenemos que definir el delirio como un síndrome, no como una enfermedad, sino un síndrome de etiología compleja y multifactorial. El delirium es un proceso sindrómico que se presenta de inicio súbito en días o horas y tiene un curso fluctuante, o sea, tiene tendencia a empeorar en las horas nocturnas. ¿Qué es lo interesante de un proceso delirante que se presenta súbitamente generalmente en las áreas de medicina o cirugía? Y generalmente alteran el proceso del funcionamiento de algún proceso de tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea biológico, y no, pero que está comprometiendo el estado general somático del paciente. Entonces, cuando se complica este proceso, ya sea por una serie de situaciones que vamos a ver causas que provocan el delirio, entonces el paciente presenta una alteración de su comportamiento, que es un comportamiento totalmente desorganizado, confuso, con alteraciones en la conciencia y otras áreas. Definimos entonces el delirium como un deterioro, principalmente de la atención, que es la incapacidad para poder fijar o mantener la atención, porque estos pacientes tienen tendencia a distraerse frecuentemente. Hay también una alteración del nivel de conciencia. En general, estos pacientes aparecen como somnolientos, estuporosos o hipervigilantes. Hay alteraciones de la memoria, como fallas en la fijación de nuevos recuerdos, o sea, dificultad para procesar eh, memoria de trabajo. Igualmente, hay alteraciones en la orientación, que puede ser temporal, espacial y personal. Junto con este proceso de alteración que vemos, vamos a ver también un lenguaje alterado que puede llegar a ser incoherente, una alteración del pensamiento con interpretaciones delirantes erróneas y alteraciones de la percepción que pueden ser ilusiones o alucinaciones, pero principalmente de tipo visual, pero hay también auditivas. Acuérdense que cuando hablamos de alteraciones orgánicas, las alucinaciones más frecuentes son de tipo visual. El paciente, durante este proceso que presenta todo este compromiso general y que compromete todos los sistemas, principalmente los sistemas de estar despierto, atento, vigilante, orientado, y que compromete también su pensamiento y su percepción, ¿no? Puede mostrarse como una persona hipoactiva, o sea, aletargada, congelada, sin moverse, o al contrario, presentar conductas de agitación psicomotriz o alternar ambos estados.
¿Qué es lo frecuente en el delirium según la epidemiología? Generalmente se presentan en mayores de 54 años, el 1%, pero es más frecuente en mayores de 84 años al 13%. Se presenta en el área de admisión entre el 15 al 21% y en hospitalización del 5 al 30%. Es frecuente que estos procesos se presenten en pacientes que han tenido áreas de atención como en cirugía general, cirugía cardíaca abierta, fracturas de cadera, o sea, operaciones de cadera, quemaduras graves, síndrome de inmunodeficiencia, enfermedades terminales, pacientes con cuidados paliativos y en la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en cuidados paliativos, esta presentación de delirio llega hasta el 83%. En enfermedades terminales, 80%, ¿no? Entonces, y en UCI de 70 al 87%. O sea, es frecuente este síndrome que se presente con facilidad. Por eso es un área que ustedes tienen que aprender y a saber distinguir y diagnosticar su presentación para evitar confusiones. Importante ese aspecto. ¿Qué factores pueden predisponer o precipitar el cuadro? Factores predisponentes pueden ser que la persona tenga más de 64 años de edad y que sea del sexo masculino. Que pueda tener algún compromiso cognitivo. Por ejemplo, se presentan estos delirios también en cuadros de demencia, en pacientes con déficit cognitivo, en aquellos que ya han tenido anteriormente delirio y en cuadros de depresión. Durante la presentación de qué predispone también al delirio, la dependencia funcional, permanecer inmóvil por mucho tiempo, por eso es que no se recomienda pacientes estén mucho tiempo en cama sin moverse, sin que se les haga una situación que se logre moverlos constantemente para evitar esto, ¿no? O que tengan antecedentes de caídas o bajo nivel de actividad. Es frecuente también la predisposición del delirio en pacientes con déficit auditivo visual. Por eso es que es más frecuente en personas de tercera edad. Puede haber también, por las mismas circunstancias de tercera edad, que no miden las consecuencias de estados de deshidratación o desnutrición, porque los ancianos generalmente tienden a no manifestar mucha sed y a tomar poco líquido, o a su vez no comer lo adecuado. Puede estar asociado también o predispuesto a sustancias farmacológicas, como por ejemplo el uso de sustancias psicoactivas, el tratamiento con anticolinérgicos o el consumo de alcohol. ¿Qué cuadros están también predisponentes al proceso de un delirio? Las enfermedades renales crónicas o hepáticas, la presencia de ictus, o sea, ataques pequeños a nivel central cerebral, enfermedades neurológicas, trastornos metabólicos, infecciones por VIH, fracturas o traumatismos o enfermedades terminales. Estos son factores que predisponen a estos pacientes a presentar el síndrome de delirio o síndrome orgánico cerebral agudo, que es su equivalente. Al delirio, el nombre completo es síndrome orgánico cerebral agudo. Cuando hablamos entonces de síndrome orgánico cerebral agudo, estamos hablando de que está comprometiendo el estado de conciencia, la atención, la orientación y también está alterando áreas de pensamiento, percepción y memoria. ¿Qué factores pueden precipitar estos cuadros o estos delirios? Y esto es parte de la revisión que ustedes deben hacer cuando tienen un paciente con delirio de factores que hayan desencadenado o precipitado el cuadro, porque este cuadro se presenta en una forma espontánea y a veces complicando la evolución del paciente en el servicio donde se encuentra, cirugía, medicina, se complica el proceso. ¿Qué fármacos pueden precipitar el cuadro de delirio? Los hipnóticos o sedantes, los narcóticos, los anticolinérgicos, el uso de múltiples fármacos o la abstinencia de alcohol o otras sustancias. Hay también enfermedades neurológicas primarias que pueden precipitar con delirio. Tenemos el ictus en el hemisferio no dominante,
la hemorragia intracraneal o la meningitis o la encefalitis. ¿Qué enfermedades concomitantes pueden desencadenar el delirium? Procesos infecciosos, complicaciones iatrogénicas, enfermedad aguda grave, hipoxia, shock, anemia, fiebre o hipotermia, deshidratación, desnutrición, hipoalbuminemia o trastornos metabólicos. ¿Qué otros factores son precipitantes en cuadros de delirio? Por eso es que ustedes que van a dedicarse a diversas áreas de la medicina y la cirugía tienen que estar preparados porque son complicaciones de evolución. En cirugía ortopédica, principalmente cirugía de cadera, en cirugía cardíaca y en derivaciones cardiopulmonares prolongadas. ¿Qué factores precipitan también el delirio? El ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el uso de restricción física que hace que el paciente esté en una situación de permanente fijación en la cama, que es perjudicial para su propio organismo, el uso de sondas vesicales, el uso de múltiples procedimientos, la presencia de dolor o estrés emocional y la privación del sueño prolongado. ¿Cuáles son las teorías que hablan sobre cómo se desenvuelve este síndrome o síndrome confusional agudo delirium? Algunos plantean que el delirio podría deberse a una deprivación de oxígeno provocada por una disminución del metabolismo en el sistema nervioso central, que a su vez da un déficit de acetilcolina y una disminución de la recaptación de dopamina. También hay hipótesis de los neurotransmisores. Se habla que el síndrome confusional agudo podría estar asociado a déficit de la acetilcolina en la activación aerosal, o sea, en la activación de estar despierto, ¿no? En el tronco encefálico. Alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, en la atención, el aprendizaje y la memoria, que son áreas de la acetilcolina. O un exceso de dopamina que puede provocar alteraciones en la atención, el aprendizaje en serie, el pensamiento, la percepción y el control de los movimientos. Puede alterarse la serotonina y se va a producir alteraciones en la vigilia, la atención y los ritmos circadianos. Y puede haber aumento o disminución de histamina en el síndrome confusional agudo. El tercer tipo de procedimiento o proceso que indica que puede presentarse patológicamente este cuadro es la hipótesis inflamatoria. Se habla de la presencia de secreción de interleuquinas y alteraciones de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Si revisamos un poco las causas del delirium, vamos a encontrar que se presenta en enfermedades del sistema nervioso central, como la crisis epiléptica, la migraña, el traumatismo encefalocraniano, las tumoraciones cerebrales, los hematomas sudural y epidural, los abscesos, ¿no? Alteraciones en el área cerebelosa, los accidentes cerebrovasculares, no hemorrágicos o con isquemia transitoria. Entonces, delirium puede provocarse por enfermedad del sistema nervioso central. También puede presentarse, volvemos a reiterar, por enfermedades metabólicas, principalmente alteraciones electrolíticas. Los ancianos tienen tendencia a presentar infecciones urinarias aparentemente sin fiebre, pero uno encuentra que el paciente debuta con un cuadro delirante y si le hace un examen de electrolitos se encuentra que todos los electrolitos están alterados. También otras enfermedades metabólicas asociadas al delirium son la diabetes, la hipo o hiperglicemia o la resistencia a la insulina. ¿Qué otras causas pueden provocar delirium? Las enfermedades sistémicas, infecciones, traumatismo, deshidratación, deficiencia nutricional, quemaduras, dolor no controlado, golpes de calor o alteraciones por estar en altitudes más por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué fármacos pueden estar asociados al delirium? Analgésicos, antibióticos, antivirales, antifúngicos, esteroides, anestésicos, fármacos cardíacos, antihipertensivos, antineoplásicos, acetilcolinérgicos,
síndrome serotoninérgico, o sea, como ustedes se darán cuenta, muchos de estos medicamentos los ancianos los usan parcialmente para determinados problemas, pero pueden, si en algunos casos, desencadenar el delirium en aquellos pacientes que el fármaco pueda alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. También pueden haber productos de venta sin receta que provocan causa de delirium, como los tratamientos fitoterapéuticos, las infusiones o los suplementos nutricionales. Se habla también de que hay plantas que pueden provocar delirium, como el estramonio, la adelfa, la planta digital o la cicuta. Enfermedades cardíacas que se pueden desencadenar delirium son la insuficiencia cardíaca, la arritmia, el infarto de miocardio, el uso de marcapaso o la cirugía cardíaca. Enfermedades pulmonares que pueden dar delirium. El síndrome, ¿no? De enfermedad pulmonar crónica, la hipoxia, los trastornos del equilibrio ácido básico. Enfermedades endocrinas, crisis suprarrenales o insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea o enfermedad paratiroidea. ¿Qué enfermedades hematológicas pueden dar delirio? La anemia, la leucemia, las discrasias sanguíneas o el trasplante de células madre. Enfermedades renales, insuficiencia renal, uremia, enfermedades hepáticas, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática, neoplasias, ya sean cerebrales primarias, metastásicas o paraneoplásicas. Y el uso o abuso de sustancias como intoxicación y síndrome de abstinencia de diversos tipos de fármacos o sustancias no tóxicas. Y los metales pesados y aluminio también son causas etiológicas del delirio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros entonces? El diagnóstico del delirium se basa primero en la clínica, en el estudio adecuado de una buena historia clínica, empezando a través del cuidador o la persona que está cerca del paciente, a evaluar qué es lo que el paciente ha ido presentando progresivamente y cuáles son los síntomas que presenta en forma brusca. Entonces tenemos en las manifestaciones clínicas del delirium dos tipos de síntomas. Los síntomas nucleares o básicos y los síntomas no nucleares, o sea, que se dan como un añadido o una complicación del cuadro de delirio. En los síntomas nucleares básicos tenemos que el delirio va a alterar la atención, provocando una disminución de la atención, alteraciones en la conciencia que pueden llegar del estupor a la hipervigilancia, o sea, pasar por todos los grados de alteración de la conciencia, alteraciones de la orientación, tiempo, espacio, persona, alteraciones en la memoria con dificultades para poder registrar nuevos recuerdos y alteraciones del ciclo sueño y vigilia con insomnio, agitación o somnolencia diurna. Entonces, estos 5 síntomas son síntomas nucleares que deben estar en presencia de un cuadro de delirio. Y hay manifestaciones clínicas no nucleares que sirven como una especie de complicación o le dan una forma diferente a cada proceso de este tipo de delirio. Tenemos, por ejemplo, que puede haber alteraciones del pensamiento y se expresa a través de un lenguaje circunstancial, asociaciones laxas, lenguaje desorganizado, ideas delirantes no sistémicas o interpretaciones erróneas. El lenguaje, como está asociado al pensamiento, está desorganizado, puede dar parafrasias o alteraciones de comprensión. En la actividad motora que vamos a encontrar que el paciente puede estar hipoactivo, hiperactivo o presentar ambas conductas sucesivas una tras otra. En el área de la sensopercepción hay ilusiones, alucinaciones y falsos reconocimientos. Y en el afecto puede haber irritabilidad, disforia o agresividad. ¿Cuántos tipos de delirium existen? Son 3 según Lipovsky. El hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El hiperactivo se caracteriza porque aparte de los procesos que hemos dicho, hay hiperactividad, hay agitación,
hay agresividad, hay confusión, hay alucinaciones e ideas paranoides, y que se da en un 15 al 25%. Generalmente están asociados a abstinencia o intoxicación por tóxicos o a efectos anticolinérgicos de algunos fármacos. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? No, hay una disminución de la actividad inhibitoria del sistema GABA y por lo tanto el paciente está exaltado, hiperactivo, ¿no? Desorganizado por el aumento de la neurotransmisión noradrenérgica. Ahora, el delirium hiperactivo es más fácil de diagnosticar porque los síntomas son más floridos, a diferencia del delirium hipoactivo, que es más frecuente en ancianos y que se caracteriza por un estado de lentitud psicomotora, bradisiquia, hipoactividad, lenguaje lento, poca expresión facial, letargia, una actitud apática o inhibida. En este caso, cuando hay un delirium de tipo hipoactivo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con demencia o depresión. Es este típico cuadro de delirium hipoactivo se da en cuadros de alteraciones metabólicas y se cree que se debe a un aumento de la inhibición por el parte del sistema GABAérgico que hace que todo el sistema, ¿no?, esté controlado. Y se desarrolla entre el 20 al 25% y son más difíciles de diagnosticar porque los síntomas no son tan evidentes y el médico a veces puede no atender estas conductas pensando que es parte del proceso de la persona de edad. El tercer tipo de delirium es el delirio mixto, que presenta estados de hiperactividad y estados hipoactivos. Y este es el proceso tipo que mayor porcentaje presenta, es el 35 al 50% de los síndromes confusionales cerebrales y que alteran, ¿no?, una alternación entre estado hiperactivo e estado hipoactivo. ¿Cómo se establece un diagnóstico de delirium? Para el diagnóstico de delirium que decimos y volvemos a decir es fundamentalmente clínico, hay dos escalas. La DRS, Delirium Rating Scale R98, que tiene 16 ítems, que son 3 de diagnóstico y 13 de gravedad. Son 16 ítems. Y el CAM, Confusion Asset Method, o sea, método de evaluación confusional, que tiene un 89% de especificidad y 93% de sensibilidad. En el CAM, lo que se evalúa son 4 características que debe tener el proceso. Si se presentan la primera y la segunda característica y al menos una de las otras dos que faltan, las 3 o la 4, se puede llegar al diagnóstico de delirium no activo. Acá ven ustedes, por ejemplo, lo que nosotros les señalamos, la escala de delirium, ¿no?, que tiene 16 ítems, 13 con lo que es gravedad del problema y 3 para diagnóstico. En los estados de gravedad, en la puntuación de gravedad, la puntuación va de 0 a 3. ¿Y qué se evalúa en la gravedad? Alteraciones en el ciclo del sueño, vigilia, alteraciones perceptuales, delirios, la habilidad afectiva, el lenguaje, alteraciones del curso del pensamiento, agitación, estado, retardo psicomotor, orientación, atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿no? Y esto no es parte de lo que es cómo el proceso se agrava. Para el diagnóstico tenemos 3 ítems, que son de 0 a 3, la forma de inicio de los síntomas, ¿no? Cómo se empezó a presentar el inicio de los síntomas, la fluctuación de la severidad de los síntomas y la patología médica asociada, o sea, enfermedades médicas implicadas en el proceso. El segundo método, que es el más eh, manejable dentro de los dos, es el CAM, ¿no?, que tiene 4 ítems. El primero y el segundo tienen que ver con si el inicio es agudo y el curso es fluctuante y que presenta un estado de inatención.
Si el paciente presenta los dos primeros y presenta después uno de los dos segundos, como por ejemplo pensamiento desorganizado o alteración de la conciencia, basta con los dos primeros y uno del tres o cuatro para diagnosticar el delirium, diagnóstico clínico del delirium. Vamos a entonces evaluar cada ítem del CAM. Inicio agudo y curso fluctuante. Esto generalmente es una evaluación que se hace con el familiar o el cuidador o el personal sanitario que tiene a cargo al paciente, ya que el paciente no nos va a dar respuesta a estas preguntas o estos ítems. Entonces, los que cuidadores nos van a indicar o responder en forma afirmativa las siguientes preguntas. ¿Hay evidencia de un cambio del estado mental del paciente con respecto a su estado previo? O sea, ha habido un cambio, significa que algo está pasando con el paciente. ¿Ha presentado cambios de conducta el día anterior, fluctuando la gravedad de estas alteraciones con remisión o empeoramiento? Si la respuesta es sí, el ítem es positivo. Si la respuesta es no, entonces no se sigue el test porque no es un cuadro de delirio. Para que sea delirium, volvemos a decir, debe tener los dos primeros ítems completos. Segundo, el segundo ítem es inatención y también lo responde el cuidador. La pregunta es, ¿presenta el paciente dificultades para fijar la atención? Por ejemplo, se distrae fácilmente, no puede mantener una conversación, las preguntas las deben repetir, persevera en la respuesta o da respuesta, ¿no?, a una pregunta constantemente la misma respuesta, o tiene dificultad para saber de lo que estaba hablando. Si la respuesta es no, no se sigue con el diagnóstico. Si la respuesta es sí, ya tendríamos dos ítems, el inicio agudo y curso fluctuante y la inatención. ¿Qué nos falta? Un tercer ítem de los dos siguientes. Desorganización del pensamiento. También el cuidador va a decir la información. La pregunta es, ¿presenta el paciente un discurso desorganizado o incoherente, con una conversación irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios de tema de forma impredecible? Si es sí, ya tenemos el diagnóstico completo. Si es no, pasamos al otro ítem, alteración del nivel de conciencia. Y entonces aquí el cuidador tiene que decir, ¿qué nivel de conciencia presenta el paciente? ¿Está en estado de alerta, que es lo normal? ¿Está vigilante, que es estado de hiperalerta? ¿Está letárgico, que está sonoliento? ¿Está estuporoso, que no se le puede despertar bien? ¿O ya está en un estado comatoso y no se despierta? Si hay alteración del nivel de conciencia y los dos primeros, diagnóstico. Si no hay alteración del nivel de conciencia, pero hay desorganización del pensamiento y los dos primeros, diagnóstico. Entonces basta con los diagnósticos primero y segundo ítems y uno de estos dos ítems siguientes. Según DSM-5, los criterios diagnósticos para el delirium son alteración de la atención, ¿no?, y de la conciencia. Alteración que se desarrolla en un corto espacio de tiempo, horas o pocos días, y que fluctúa a lo largo de los días. Alteración cognitiva, que es empeoramiento de la memoria, la orientación del lenguaje o la percepción, y que los criterios A y C no pueden ser explicados por otro trastorno neurocognitivo, que podría ser, por ejemplo, una demencia. Debe haber evidencia en la historia clínica, en la exploración física y en las pruebas de laboratorio de que las alteraciones que se presentan son consecuencias directas de otra condición médica o exposición a tóxicos o a que posea un carácter multifactorial. Este es en cuanto a la DSM-5. En cuanto a la CI-10, ¿qué dice? Un delirio es un estado que debe tener A, obnubilación de la conciencia, es decir, claridad reducida del conocimiento del entorno. No puede focalizar o prestar o cambiar la atención. Trastorno de la cognición que se manifiesta por lo menos con deterioro de la memoria inmediata, ¿no?, y desorientación en tiempo, lugar y persona. O C, al menos una de las siguientes alteraciones psicomotrices. Cambios rápidos e impredecibles de hipo a hiperactividad, incremento del tiempo de reacción, incremento o disminución del flujo de discurso, acentuación de reacciones de sobresalto. D, alteraciones ciclo sueño-vigilia.
que puede ser manifestado por al menos uno de los siguientes: insomnio, empeoramiento nocturno de los síntomas o sueños desagradables o pesadillas. Y los síntomas tienen un inicio rápido y fluctúan durante el día. Y que hay, junto con todos estos síntomas, pruebas objetivas en la historia clínica, en la exploración física, neurológica o de laboratorio de una enfermedad cerebral o sistémica que subyace al proceso. Entonces, tenemos que para hacer el diagnóstico de delirium, tenemos que contar con una evaluación clínica que parte primero de una anamnesis dirigida. el- la persona que hace la historia debe hacer una análisis de la evolución de los síntomas y prestando bastante atención al paciente si ha tenido algún cambio de medicación o fármaco y una buena exploración física y del estado mental. Puede ir asociado con pruebas complementarias que son las que de rutina se presentan para evaluar a un paciente con alteraciones físicas. Hemograma, coagulación, bioquímica sanguínea, tiroides, orina, VIH, electrocardiograma, electroencefalograma, tomografía o resonancia, punción lumbar y análisis de líquido cefaloraquídeo, cultivos de sangre, orina o líquido o concentraciones, ver las concentraciones de B2 y ácido fólico para ver si no tiene problemas de disminución de vitamínicas. El diagnóstico diferencial del delirium debe hacerse con tres procesos: demencia, depresión y esquizofrenia. Tenemos que, por ejemplo, el delirium es de inicio súbito. Sin embargo, la demencia es insidiosa, la depresión es variable y la esquizofrenia también. El delirium fluctúa o el curso es fluctuante, mientras que la demencia es crónico progresivo. La depresión va cambiando durante el día, es más fuerte al inicio y después va aligerándose posteriormente en las tardes. Y en el caso de la esquizofrenia, el curso es crónico. En el caso del delirio, la conciencia está disminuida. En el caso de la demencia, la depresión está normal. Y la esquizofrenia también puede estar la conciencia normal. La atención está en el delirium alterada. En la demencia está normal, salvo que sea grave. En la depresión, la atención puede estar un poco fluctuante. Y en la esquizofrenia no hay alteraciones de la atención. La memoria, en el delirium alterada, en la demencia más alterada, en la depresión, quejas de fallas de memoria, pero que son subjetivas. Y en la esquizofrenia, ¿no? Eh, la memoria puede tener alteraciones leves. En el delirio hay generalmente alucinaciones visuales, en la demencia generalmente no hay alucinaciones, en la depresión las alucinaciones pueden ser auditivas y en la esquizofrenia también auditivas. El ánimo en delirium es fluctuante, en la demencia es apático o plano, en la depresión es tristeza y en la esquizofrenia está aplanada. En la psicomotricidad, el delirio puede ser hipo o hiperactivo. En la demencia puede ser normal, en la depresión estar inhibida o agitada y en la esquizofrenia ser variable. El lenguaje en delirium es incoherente. En la demencia, normal al comienzo, en la depresión, normal enletecido y en esquizofrenia, el lenguaje desorganizado. Entonces, es interesante estos aspectos que nos sirven para hacer el diagnóstico diferencial con otros tres procesos que pueden confundir con el delirio. ¿Cómo es la evolución y el pronóstico del delirio? Si se diagnostica precozmente, el cuadro puede revertir entre 3 o 7 días, pero puede evolucionar a la curación total, a la remisión espontánea, o a un deterioro cognitivo permanente en el 20%, o una persistencia del delirio en personas mayores de 64 años que pueden persistir con el delirio hasta por lo menos un mes. Generalmente uno de tres, ¿no? Pacientes mayores de 64 años con delirio puede permanecer con persistencia del delirium por un mes. Muerte. Del 4 al 65% del total de pacientes pueden morir por causa del delirium. 10 al 25% de los pacientes ingresados con este diagnóstico y 22 a 76% los que desarrollan un delirium en la hospitalización.
Por eso es importante tener en cuenta que tener delirium puede incrementar la morbilidad, puede desencadenar la mortalidad, puede aumentar la duración del tiempo de hospitalización y los costos, y puede aumentar el padecimiento del paciente. Por eso el diagnóstico de delirium debe ser inmediato para precisamente evitar todas estas situaciones que van a afectar la evolución del paciente. Pronóstico. En pacientes institucionalizados mayores de 64 años es frecuente la presencia del delirium en el 300%. Eh, Algunos pueden presentar de 23 a 33% en 3 meses, al año 50%. Cuando están ingresando, el proceso de delirium puede presentarse del 20 al 75%. Entonces hay que tener muy en cuenta estos procesos en personas mayores de 64 años de edad. Tratamiento. Una de las cosas que más énfasis damos nosotros en el tratamiento es la prevención, porque nosotros no queremos enfrentarnos a un delirio, queremos evitar que se presente el delirio. Y entonces el personal, generalmente enfermería, pero también los médicos, deben utilizar medidas preventivas para evitar que el paciente pueda complicarse con un delirio. Por ejemplo, un paciente que ha sido operado de válvula cardíaca, que le han hecho una anastomosis, que le han hecho un trasplante, una cirugía de cadera o cirugía eh, complicada, hay que evitar el delirio. ¿Cómo se evita el delirio? Primero, por la movilización precoz, que significa que al paciente no se le debe dejar en cama mucho tiempo, hay que estarlo moviendo constantemente para evitar eso. Segundo, corregir los déficits sensoriales. Si tienen problemas de visión, usar lentes. Si tienen problemas auditivos, usar audífonos. Estimulación cognitiva, que significa de que en el ambiente donde están los pacientes hay que tenerles un reloj, un calendario y presencia de familiares que lo animen a hablar y a mejorar su capacidad intelectual. Evitar la polimedicación o las retiradas bruscas de tratamientos previos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a retirar medicamentos, tiene que hacerlo con mucha tranquilidad, mucho cuidado, o evitar incrementar la medicación en los pacientes porque los ancianos tienen polimedicación. Evaluar la hidratación y la nutrición adecuada, porque normalmente los ancianos a veces se olvidan de tomar bebidas hidratantes y entonces no se hidratan bien o no se alimentan bien. Minimizar las restricciones físicas. Hay que evitar tenerlo al paciente bajo fijaciones físicas, ¿no? Para evitar precisamente la anquilosis muscular. Evitar exceso de ruidos y una buena iluminación. Protegerlo de caídas, que es lo más frecuente. Los ancianos se caen y fracturan. Establecer medidas de higiene del sueño para que puedan dormir bien. Tratar el dolor de tal forma que no sea una causa de alteraciones en el paciente. Evitar el estreñimiento, ¿no? Tener un personal que lo cuide y lo identifique, ¿no? Al paciente desde el mismo momento en que el personal entra a la habitación y un buen apoyo del personal de enfermería. En segunda fase, lo que podemos hacer con un paciente con delirio es hacer una profilaxis farmacológica. O sea, antes de que el paciente presente el delirium, podemos en un postoperatorio, un postcirugía o un posttratamiento, poder utilizar haloperidol a dosis baja, generalmente en gotas, o 1 miligramo de risperidona sublingual postoperatorio, o 5 miligramos de olanzapina antes y después de la cirugía. Es importante cuando uno diagnostica el delirium identificar la causa subyacente. En cuarto lugar, se puede utilizar el tratamiento sintomático, por ejemplo, el uso de neurolépticos en dosis mínima. Evitar la combinación de antipsicóticos. Mantener el tratamiento 7 o 2 días después de la remisión clínica y después suspenderla. Tratamiento farmacológico del delirio en un paciente agitado. Se puede utilizar haloperidol, risperidona, quetiapina, olanzapina y lorazepam.
Haloperidol de 0,5 a 1 miligramo cada 4 horas por cualquier vía con monitoreo. El efecto, ¿no? Es poco sedante y poco efecto hemodinámico. Los efectos adversos sí son los síntomas extrapiramidales, que hay que tener mucho cuidado. O en el caso de la risperidona, 0,25 a 1 miligramo por vía oral endovenosa, ¿no? La risperidona es poco sedante y poco efecto hemodinámico, pero también presenta síndromes extrapiramidales y prolongación QT. Quetiapina de 25 a 50 miligramos 3 veces al día, más sedante. El beneficio es que es sedativo, provoca hipotensión y no hace reacciones extrapiramidales, pero puede prolongar el QT. Olanzapina de 2,5 a 10 es más sedante que el haloperidol, pero también tiene menos efectos extrapiramidales, pero puede provocar resistencia a la insulina y prolongar el QT y el EPS. Lorazepam, que no es un antipsicótico, sino es un ansiolítico, de 0,25 a 1 miligramo por vía oral o endovenosa, se usa en primera línea en estados de deprivación de alcohol o benzodiazepinas o antecedentes de síndrome neuroléptico maligno. El efecto adverso del lorazepam es que puede provocar depresión respiratoria, ¿no? Y esto es peligroso. En el tratamiento del delirium podemos utilizar los antipsicóticos típicos y atípicos. En el típico tenemos el haloperidol y la levomepromacina. En el caso de la levopromacina, el problema es que baja la presión arterial. En el caso del haloperidol puede provocar, ¿no? Síndrome extrapiramidales o efectos, ¿no? De riesgo de arritmias y muerte súbita. Por eso hay que tener mucho cuidado manejarlo. En los antipsicóticos atípicos, el riesgo de que puedan provocar accidentes cerebrovasculares o muerte está la lanzapina, la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol. Tenemos también que se puede utilizar benzodiazepinas, como por ejemplo lorazepam o midazolam. El lorazepam por vía no, endovenosa 0,5 miligramos cada 2 o 4 horas. El problema es la depresión respiratoria. El midazolam también igual. Antidepresivos antagonistas, ¿no? Serotoninérgicos, tenemos la trazodona. Y otros fármacos que se pueden utilizar también en el delirio son el metilfenidato en pacientes con deterioro cognitivo, o sea, en pacientes que no tengan deterioro cognitivo ni alteración de la percepción, y la melatonina de 2 miligramos en pacientes que no respondan a otros medicamentos para provocar el sueño, ¿no? El ciclo de sueño-vigilia. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos que tener nosotros cuando diagnosticamos delirio? Primero, el delirium es una urgencia médica, o sea, usted no la puede posponer de un día para el otro, tiene que actuar. El 50% a veces no se diagnostica o se valora como normal, cuando en realidad es un síndrome que altera al paciente. Y debe tratarse el delirium con independencia de si se agita o no se agita. El problema del delirium es que complica la evolución de los pacientes y hay riesgo de morbimortalidad. Hemos visto entonces el síndrome orgánico cerebral agudo. Vamos a tocar ahora el síndrome orgánico cerebral crónico o el famoso trastorno cognitivo mayor, la demencia. ¿Qué cosa es la demencia? Es un síndrome, igual que el delirium, adquirido por múltiples causas. ¿Qué es lo que define la demencia? Una alteración de la memoria, el pensamiento abstracto y el razonamiento. ¿Y qué es interesante de la demencia? Es que generalmente se presenta el cuadro sin un estado confusional como el estado de delirio. El paciente, cuando tiene demencia, está con un estado de conciencia limpia, la conciencia está despierta, ¿no? Lúcida, a pesar de la alteración cognitiva. ¿Y qué es el problema de la demencia? Es el deterioro progresivo del funcionamiento social y ocupacional del paciente. Esto es lo que más daño hace. ¿Cuáles son los criterios generales del CI-10 para
demencia. El primer síntoma es el deterioro de la memoria para nuevos aprendizajes, que también en casos graves puede afectar, ¿no?, la memoria a largo plazo. Puede presentar también deterioro de otras habilidades cognitivas, deterioro de juicio, razonamiento y del pensamiento. El cuadro de demencia se da en un estado de conciencia clara, donde hay un deterioro del control emocional que va a llevar a cambios en el comportamiento social. Los síntomas de criterio de alteración cognitiva se debe presentar durante al menos 6 meses para el diagnóstico, 6 meses para diagnosticar demencia, trastorno no cognitivo mayor. ¿Qué dice la DSM-5? DSM-5 plantea primero que debe haber una evidencia de un deterioro cognitivo significativo en dominios cognitivos tales como atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje en memoria, lenguaje, percepción motora o cognición social. Debe haber más, el deterioro interfiere con la independencia en las actividades diarias. El deterioro no ocurre exclusivamente en el contexto de un delirio, sino hablaríamos de delirio, no de demencia. Y este cuadro no puede explicarse mejor por otro trastorno mental, que podría ser, por ejemplo, una depresión mayor o una esquizofrenia, que también podrían presentar alteraciones, ¿no?, en el campo de la capacidad cognitiva temporal. El trastorno neurocognitivo mayor es la nueva denominación con que la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de DSM-5 y la Asociación Psiquiátrica ha sustituido al término de demencia, que lo usamos más frecuentemente. Para nosotros, la demencia no es el trastorno neurocognitivo mayor, que es un síndrome crónico progresivo con deterioro de la función cognitiva que altera la capacidad de la memoria, de pensar o tomar decisiones, interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud refiere que hay 57 millones de personas que viven actualmente con demencia. En Latinoamérica la prevalencia es del 8,5%. En el Perú, la demencia es de prevalencia de 6,85 y más del 56% de los casos de demencia en el Perú son Alzheimer. Interesante, ¿no? Más del 50% Alzheimer. Pero estudios epidemiológicos locales se ha encontrado que la prevalencia de demencia en Lima es de 9,3%, ¿no? Y dentro de ellos, el diagnóstico de Alzheimer es el diagnóstico más frecuente, que aumenta con la edad y que ocurre, según ellos, con más frecuencia en pacientes de sexo femenino. ¿Qué factores etiopatogénicos tienen que ver con la demencia? Factor genético, alteraciones en el brazo largo del cromosoma 21, que contiene el gen que codifica el precursor de la proteína B amiloide, brazo largo del cromosoma 14. Factor neuroinmune, que se ha detectado niveles altos de interleucina 1 en cerebro, líquido cefaloraquídeo y suero, que provocan factores neuroinmunes. Apoptosis, genes que activan prematuramente a el envejecimiento cerebral generando un proceso irreversible de muerte neuronal. La disfunción neuroquímica, cuando hay una importante destrucción de neuronas colinérgicas con consecuente descenso de la acetilcolina. ¿Cómo se clasifican las demencias? Las demencias se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las demencias progresivas que empeoran con el tiempo y no son reversibles. Ese es un grupo. Hay también trastornos similares a demencia que pueden revertir. Y hay trastornos vinculados con la demencia. En las demencias progresivas que empeoran con el tiempo y que son irreversibles y que no son reversibles, tenemos cuatro presentaciones. La enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia de cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Son cuatro tipos de demencias progresivas e irreversibles. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es la primera causa de demencia, la
Primera manifestación más común en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria de corto plazo, con deterioro del razonamiento, dificultades para el manejo de tareas complejas y falta de criterio, y disfunción del lenguaje y de la disfunción visoespacial. Eso es lo característico de la enfermedad de Alzheimer. En la demencia vascular, ¿qué es lo llamativo? La demencia vascular tiene que ver con el proceso de alteraciones por falla en la irrigación cerebral y puede ser una demencia vascular subcortical, una demencia multiinfarto, una demencia posterior a un ACV o una demencia mixta. En tercer lugar, tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que se caracteriza por alteraciones de la cognición fluctuante, alucinaciones visuales, trastornos de conducta del sueño asociado con el sueño REM y parkinsonismo. Por último, de las demencias progresivas e irreversibles tenemos la demencia frontotemporal, que altera el área temporal y frontal del cerebro, con presentación de alteraciones de la personalidad y la conducta, alteración en el funcionamiento del lenguaje en cuanto a su síntesis y fluencia, y algunos pacientes pueden desarrollar enfermedades de las neuronas motoras. Hay también trastornos demenciales vinculados con la demencia, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria, la lesión cerebral traumática o el traumatismo encefalocraniano, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de Parkinson. Son cuatro trastornos vinculados con la demencia. También tenemos en un tercer grupo los trastornos que semejan demencia, pero que si uno los descubre tempranamente puede revertirlos. Ahí tenemos los procesos infecciosos y trastornos inmunitarios cerebrales, los problemas metabólicos endocrinos, los niveles bajos de ciertos nutrientes, los efectos secundarios medicamentosos, el sangrado de la subdural, los tumores cerebrales que si se operan y se sacan, desaparece la demencia, o la hidrocefalia de presión normal. Es lo mismo la demencia y el Alzheimer. La demencia es un síndrome que nos habla de que hay un conjunto de signos y síntomas que alteran la fisiología cerebral. El Alzheimer ya es una enfermedad, principal causa de demencia en el mundo, pero no la única. En el caso de la demencia, los síntomas son siempre progresivos y reversibles en su fase más avanzada, con pérdida de autonomía y la consecuente dependencia de otras personas. El Alzheimer siempre acaba causando demencia. En las primeras etapas de la enfermedad puede no haber síntomas evidentes, pero aún no habríamos todavía hablado de demencia en esta etapa. ¿Cuáles son los síntomas de alarma en las demencias? Cuando el paciente presenta desorientación en el tiempo y en el espacio, problemas con el vocabulario tanto del lenguaje oral o escrito, dificultad para resolver problemas del día a día, dificultad para percibir o comprender imágenes visuales, pérdida de memoria que dificulta la vida cotidiana y las rutinas, dejar objetos fuera de su lugar, disminución del buen juicio para la toma de decisiones, cambios de humor y personalidad y falta de iniciativa en el trabajo. Entonces sabemos que en el trastorno cognitivo vascular, por ejemplo, hay una alteración de la irrigación del cerebro, ¿no? El factor de riesgo vascular, que puede llegar a enfermedad vascular cerebral o a injuria vascular cerebral, llevando a la demencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades vasculares cerebrales como la aterosclerosis, la angiopatía amiloide, el CADASIL, injurias vasculares, lesiones de pequeñas arterias o de grandes arterias. La demencia puede pasar por tres tipos o fases: la fase leve, la fase moderada y la fase grave. En la fase leve hay alteración de la memoria episódicamente y de la alteración de la memoria del trabajo. Puede olvidarse las citas o nombres de personas o tiene problemas para seguir una conversación. Eso es demencia leve. Demencia moderada cuando hay alteración desde la memoria episódica, o sea, olvida sucesos recientes
alteración de la metamemoria, no asimila hechos nuevos, alteración de la memoria semántica, dificultad en la denominación de objetos, o alteración de la memoria retrógrada, persiste el recuerdo de hechos lejanos mal situados en el tiempo. Y puede haber demencia grave, con alteración de la memoria episódica, olvido de sucesos pasados o recientes, conserva la memoria emocional, sabe quién lo cuida, lo quiere y le ayuda, pero nada más. ¿Cómo se diagnostica, no, eh, la demencia en las consultas generales? Primero, debe uno sospechar un deterioro cognitivo, que lleva entonces a que estos pacientes sean atendidos en atención primaria, primero por médicos generales y después por atención especializada. Generalmente quien los evalúa es el neurólogo en neurología general, donde desarrolla una historia clínica con anamnesis, exploración física y neurológica, evaluación funcional, ¿no? Se hace índices para evaluar, ¿no? El deterioro cuestionario cognitivo de declinación, evaluación neuropsicológica y conductual con la escala de depresión geriátrica o exploración neuropsicológica con test de cribado Mini-Mental State, el Mini-Mental que usamos nosotros, ¿no? O el test de reloj, que a su vez establece la posibilidad de que el paciente tenga un síndrome de demencia. Ahora, con el diagnóstico del síndrome de demencia se debe hacer exploraciones complementarias de neuroimagen, ya sea tomografías cerebrales sin contraste o resonancia magnética cerebral, pruebas de laboratorio, ¿no? Que confirmen el diagnóstico etiológico. A su vez, entonces, tenemos que determinar, después de la exploración y del estudio, qué tipo de demencia contamos. ¿Es una demencia degenerativa primaria o secundaria? Si es primaria, ¿no? Si, ¿cómo se llama? No se llega a ese diagnóstico de demencia degenerativa primaria o es dudoso, se pide reevaluar al paciente en un año. Si el diagnóstico completo establece el cuadro de demencia degenerativa primaria, ya se tiene que diagnosticar como una demencia irreversible. Y hay las demencias secundarias, donde lo que se busca es, si se detecta, dar tratamiento específico a la causa. Acá, como ven ustedes, tenemos el mini mental state, ¿no? Puntaje total llega a 30. Tiene varias partes. Orientación, que son de 0 a 10 puntos. Repetición inmediata de 0 a 3 puntos. Atención y cálculo de 0 a 5 puntos. Memoria de 0 a 3 puntos. Lenguaje de 0 a 9 puntos, ¿no? Y una de estas partes también es el nombrar, ¿no? Copiar pentágonos. Si el paciente logra 26 o más puntos, está dentro de límites normales. Por debajo de 26 puntos, ya empezamos a sospechar de alteraciones cognitivas. Este otro es el famoso, ¿no? Dibujo del reloj, donde lo que uno busca y le pide al paciente que haga una circunferencia y coloque los números del 1 al 12, ¿no? Del reloj, que normalmente sabe, y que le señale con el minutero el horario, una hora determinada. El paciente al inicio puede hacer ordenar los números en forma aparentemente no adecuada, pero que siguen un patrón de funcionamiento, hasta que posteriormente, en controles posteriores, uno encuentra ya que empieza a haber alteraciones de ubicación de los números o la pérdida de la distribución alrededor de la circunferencia o la inexistencia del minutero y el horario. Entonces, para hacer un buen diagnóstico de demencia debe hacerse una historia clínica completa con antecedentes personales, familiares, ¿no? La anamnesis, la exploración física, la exploración neurológica y la exploración, ¿no? Eh, neuropsicológica para no hacer aparte estudios complementarios en la sospecha de otros cuadros. Según la DSM-5, tenemos que entre lo normal y la demencia puede haber algunos
procesos que pueden provocar cierta confusión. Por ejemplo, muchas personas de edad se quejan de alteraciones de memoria, que no recuerdan bien las cosas, que se olvidan, pero si uno los explora bien, estos olvidos son temporales y el paciente vuelve a recuperar la memoria del objeto que ha perdido. Entonces son quejas más que todo subjetivas. A eso le llamamos respuestas condicionadas subjetivas en personas normales. Pero tenemos también el deterioro cognitivo leve, que es ya una pequeña alteración de memoria subjetiva, pero que no llena los patrones de los criterios de demencia. Tenemos entonces cuáles son los criterios diagnósticos de SM5 para el trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Para el menor, la preocupación del paciente, no por su estado cognitivo, lo que uno encuentra es un declive modesto en las funciones cognitivas, mientras que en el trastorno neurocognitivo mayor, no, es un declinar sustancial de las funciones. El rendimiento en test neuropsicológico puede presentar una o dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado, pero en el trastorno neurocognitivo mayor son dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado. En autonomía, el trastorno neurocognitivo menor, la alteración es insuficiente para afectar la autonomía, o sea, el paciente puede tener capacidad de tomar decisiones y moverse solo. En el trastorno neurocognitivo mayor, esto no se da. ¿Qué se busca en un tratamiento para los cuadros de demencia? Hay dos tipos de tratamiento, el no farmacológico y el farmacológico. En el no farmacológico lo que se busca es compensar los déficits, mantener las habilidades cognitivas, mejorar, ¿no? Eh, los síntomas psicológicos o conductuales asociados, mantener la calidad de vida y bienestar en el paciente. Se puede usar terapias de estimulación cognitiva, ejercicio físico, participación social o reminiscencia. Lo que se busca es incrementar las habilidades cognitivas y funcionales de la persona con demencia y mejorar el estado anímico y el desempeño físico en corto plazo. Terapias compensatorias, adaptación de las actividades y modificación del entorno de apoyo, significa modificar el entorno de interacción a las capacidades remanentes con el fin de reducir a corto y mediano plazo la manifestación de sintomatología e incrementar la calidad de vida. En la etapa de progresión severa o avanzada, lo que se debe hacer es énfasis en las estrategias psicosociales. En situaciones de demencia severa o avanzada, se debe abordar conductas desafiantes y síntomas psicológicos conductuales, ¿no? Abordar la comorbilidad y los síndromes geriátricos, ¿no? Medidas de confort, evitar la deprivación ambiental, administrar en forma segura medicamentos, determinar el nivel de cuidado y atención que requiere el paciente y el cuidador, soporte emocional a la persona que tiene a cargo los cuidados, abordaje de síntomas ansiosos y depresivos en la persona a cargo de los cuidados y vincular al paciente a redes sociales de salud, apoyo del entorno familiar en el marco del buen morir y evitar los maltratos. Desde el punto de vista farmacológico, hay fármacos que se usan para el manejo de síntomas cognitivos, fármacos que se usan para el manejo de síntomas neuropsiquiátricos y fármacos que se usan para el manejo de otras condiciones asociadas de multimorbilidad. Para los síntomas cognitivos tenemos dos grupos de fármacos. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la ribastimina y la galantamina, y el modulador de la transmisión glutamatérgica, que es la memantina. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastimina y galantamina se pueden usar en demencia leve, moderada y severa, aunque con poco efecto. El de la memantina se recomienda su uso en el área de demencia moderada severa. ¿Qué es lo que buscan estos fármacos? Lentificar el deterioro cognitivo, reducir los síntomas neuropsiquiátricos, para evitar el deterioro demencial. Para el tratamiento neuropsiquiátrico hay tratamiento no farmacológico y antipsicóticos antidepresivos. La recomendación es hacer un análisis de los síntomas que presenta el paciente, así como cómo prevenir efectos que puedan dañar al paciente gatillantes.
Entonces, tenemos que para demencia leve se usan los inhibidores de acetilcolinsterasa, para sector, la demencia moderada, inhibidores de acetilcolinsterasa y memantina, y para severa, donepezilo o devastimina con memantina. Tenemos también esquemas farmacológicos usados en la presentación más común de los trastornos neurocognitivos para demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal y demencia por enfermedad de Parkinson. Se usa, por ejemplo, inicialmente donepezilo, divastimina, galantamina o memantina. En la demencia vascular, donepezilo, divastimina y bimantina. En demencia de cuerpo de Lewy, donepezilo, divastimina, galantamina y memantina. En demencia frontotemporal, no, ribastimina, galantamina, donepezil, memantina. Entonces, tenemos aquí cada uno de los anticolinesterásicos, ¿no? Donepezilo, ribastimina, oral o transdérmica y galantamina, y la memantina. El sitio de acción, inhibición de la acetilcolinsterasa, aquí en la ribastimina, en la butilcolinsterasa, igual que la ribastimina transdérmica, ¿no? Ellas, o sea, la ribastimina es la que inhibe dos enzimas colinesterásicas, mientras que donepezilo y galantamina solo inhiben un solo tipo de acetilcolinesterasa. La dosificación, una vez al día, en donepezilo, dos veces al día oral, ribastimina, una vez al día parches, o dos o una vez al día en galantamina. La dosis de inicio, la dosis máxima que se puede dar, y el tiempo de titulación, o sea, tiempo que se espera para ver los efectos de acción de estos medicamentos. ¿Qué conclusiones tenemos entonces con respecto a la demencia o trastorno neurocognitivo mayor? Es un tema que hay que abordarlo en salud mental porque tenemos una buena cantidad de pacientes ya de tercera edad y que desafían el estudio de la calidad de vida en estos pacientes. Ya se encuentra con instrumentos que se han estudiado para el estudio de la calidad de vida. Y lo que se debe implementar es un manejo acorde a las características clínicas de cada paciente. Se debe construir un esquema de tratamiento en función de la etiología que provoca la demencia, pero a pesar de los avances en los últimos años, no existe un tratamiento curativo de la demencia. Esto es algo que todavía tenemos que aceptar. Muy bien.